Hola, muy buenas tardes. Gusto nuevamente en saludarles en esta octava clase que tenemos ya por este medio. Y ya saben, cualquier duda que tengan, no duden en mandarme a mi chat personal. Yo a cualquier hora con muchísimo gusto puedo compartir con ustedes. Recordemos que este es un enriquecimiento mutuo en donde crecemos a nivel espiritual, porque pues ese es gran parte del objetivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has otorgado, por este día que casi estamos iniciando también, y nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas y nuestra Madre Santísima nos acompañe durante él y durante este tiempo de encierro que continúa, que cada una de nuestras acciones repercutan en bien de nuestra santidad y de la santidad de todos los que nos rodean. Por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ana Gabriela Sánchez, Azucena Vela, Cristina Rivas Lozano, Jacqueline Higa, José Luis Horta, José Olavarrieta, Kira del Carmen, María Dolores, Martín Aranda, Roberto Daniel Reyes, Silvia Ivette Contreras, Roxana Trujeque, Ruth Ramírez, Violeta Vera, Lourdes Concepción y Verónica. Estamos en la lección número 13, en donde yo creo que ya todo lo que hemos visto, leído, aprendido, reforzado, ha ido haciendo en nosotros un crecimiento espiritual. Este tema me encanta como todos, o sea, a veces digo, ay, es que este tema me encanta, pero me encantan todos y todos recaen en lo mismo, en el amor a Dios, ¿no? Y el tema se llama la oración del Señor, que es, ¿cuál es? La del Padre Nuestro. Es la oración perfecta, no la más perfecta, es la perfecta, es la única, es la que salió de los labios del mismo Jesucristo, de nuestro hermano mayor. Y veremos lo que es los 3 puntos: Padre Nuestro que estás en el cielo. Realmente la oración del Padre Nuestro pues es muy muy hermosa, muy bonita. Creo que ya leyeron lo que encierra todo en sí. Por tanto, considero que cada que lo recemos debe resonar en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, todos nuestros sentidos, cada una de las palabras que vamos repitiendo. No debemos de repetir corriendo ya, porque si no lo rezo me va a ir mal, si no lo rezo se va a enojar Dios, si no lo rezo es como si no hubiera comido, pero si no lo rezas consciente, pues es también como si nada más pretendieras cargar un amuleto que no tiene ningún beneficio. Digo, Dios siempre nos va a mirar con amor y con misericordia, pero si tú le dices a tu esposo mirando para el techo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Te amo, y sale corriendo, pues así nos puede pasar, que entonces con las prisas que tenemos, a lo mejor que nos levantamos a media mañana, ya a las 10 de la mañana, y ya el esposo, la esposa, no sé, los hijos ya tienen hambre y nada más medio te cruzas la mano y que te estás presionando y medio rezas el Padre Nuestro y te pones a trabajar como dándole la espalda, pero a la vez diciéndole algo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes de lo que repetimos, de lo que decimos. ¿Por qué es la oración perfecta? Porque es Jesús mismo quien la enseña. Sus discípulos le preguntan, le dicen, bueno, Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Era normal, era común que en ese entonces, pues los maestros, ¿verdad?, enseñaran a introducirse en esa oración. Y seguramente los discípulos vieron a Jesús, bueno, no seguramente, sí, lo vieron,
lo observaron, se preguntaban dónde está, y no, pues Jesús está en el monte orando, pues Jesús está ahí, Jesús, o sea, en todo momento Jesús oró, y por eso los discípulos le dicen, bueno, Señor, enséñanos a orar, porque lo veían que era un maestro de la oración, y también porque ellos necesitaban como saber qué hacer, qué decir, cómo enfrentar, cómo encontrarse con Dios, cómo experimentar lo que Jesús experimentaba, cómo hacer todo aquello que Jesús hacía. Y bueno, Jesús les dice, bueno, cuando oren, oren así, no lo menciona en San Lucas y en San Mateo, sino en los evangelios sinópticos. Yo de Biblia les puedo decir, pero ese es un tema que creo que ya llevo. Entonces, busquen lo que es, porque si ya lo saben, pues qué bueno, si no, pues estudienlo con mucho fervor, el porqué de los sinópticos y por qué Juan y así. El chiste, el objetivo es, de lo que les estoy diciendo, es que aparecen en los evangelios sinópticos, en 2 de ellos, y pues resaltan, ¿no?, el Padre Nuestro. Y Jesús con esto, pues sin duda alguna, está enseñándole a ellos y a nosotros, porque se lo deja a los discípulos, pero se nos pasa también a cada uno de nosotros, y nos hace entender que es no solamente es rezar por rezar, repetir por repetir, sino que va más allá, va encaminado a que el Padre, que nosotros conozcamos al Padre. Y lo que les decía hace ratito, la idea es que los discípulos aprendieron también del Maestro, que pues después ya vemos qué sucede cuando envía el Espíritu Santo, ¿no? Cómo ellos aprendieron esa, no solo la oración del Padre Nuestro, porque eso era digamos que es muy fácil, todo hasta un bebé se lo aprende, pero todo el sentido, toda el peso que tiene en sí la oración del Padre Nuestro, pues tiene que ser vivida, experimentada, y de esta manera trascendental, para que así pueda ser aplicado también en todos nuestros demás hermanos. Y bueno, vamos lo que es el Padre. Decía, muchas personas no van a poder entender qué es un padre, creo que en una clase también se las decía, cuando no han experimentado un amor paternal, cuando no han tenido un padre, cuando la figura del padre ha sido tergiversada, ha sido dañada, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde el papá ya a veces ya no es lo que debe de ser. Padre nuestro Padre es nuestro, es Padre. ¿Y qué hace un padre? El mismo Jesús nos lo dice también en el Evangelio. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, imagínense el Padre de ustedes que está en los cielos, cuánto más no les dará. Padre, cuando yo siento que esta persona es mi papá, es mi padre, yo me abandono en total anonadamiento como Jesús lo hizo. Jesús sintió que Dios era su Padre y así lo vivió y así lo invocaba Padre. Y así era su oración, y cada que daba gracia que iba a hacer un milagro, que iba a elegir sus discípulos, él era encomendándose al Padre. Nosotros, el Hijo, el primogénito de Dios es Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros somos hijos en el Hijo, pero tenemos que experimentar qué es un padre. Tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestra vida como padre. Como a veces uno quisiera como explicar muchas cosas, y el ejemplo que les puedo poner es la vida de los cartujos, que nos ha estado, el padre Lázaro ha estado mencionándonos mucho los cartujos. Le encanta la vida de los cartujos. ¿Sí? Si pueden, pues vean de ahí, de ellos, de su vida, y nos podemos decir,
¿cómo puede ser posible que los cartujos, y hablo de los cartujos, pero hablemos de la vida consagrada, hablemos del sacerdocio, hablemos de esos misioneros que se van a China, en donde corren el riesgo de ser asesinados, donde a Japón, a todos esos lugares en donde la fe cristiana no es lo más fuerte? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? No hay otra respuesta. Porque han sentido a Dios como papá. Cuando uno experimenta a Dios como papá, entonces puede decir, me abandono, así como lo hizo la Virgen María. Recibe la visita del ángel Gabriel, ¿y qué hace? Dice sí, sin saber, pero porque también, ¿verdad? Ella amaba a Dios y se entregó, hizo todo. Entonces, igual Jesús sintió el amor de un papá que lo amaba incondicionalmente, que tenía que sufrir, perdón, no era que tenía que sufrir, sino que por amor a nosotros debía de pasar esos sufrimientos, pero no porque el Padre lo quisiera, nosotros también. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en este mundo, a consecuencia del pecado, caemos en muchas cosas, y entonces Dios quisiera evitarlas, pero si ese acto, ese momento difícil, esa muerte nos va a ayudar para fortalecernos, para hacernos crecer espiritualmente, para unirnos, para etcétera, entonces Dios permitirá, el Padre permitirá ese acontecimiento por el bien nuestro y por el bien de quien nos está pasando. Ejemplo, esta pandemia. Decimos, qué difícil, pero ¿por qué Dios? Pero ¿cuándo se va a acabar? Pero bueno, etcétera. El hombre es libre, y dentro de esta libertad que mal emplea, hace cosas para dañar al mismo hombre. Y entonces, aunque Dios Padre quisiera librarnos, no puede obligarnos a dejar de hacer ese mal que nos daña, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo mal de un hermano mío, difamo a un hermano mío, que por cierto vean el santo de ayer, de ahí en la página de Facebook de Escuela de la Fe, y van a ver quién es el patrono de la difamación. Y cuando tenemos un momento de estos difíciles, ¿no? Como Dios, aunque quiere que el hombre cambie, que el hombre deje de hacer esto, no lo logra porque no hemos experimentado que somos hijos de Dios. Porque nadie que se sienta hijo de Dios podrá o querrá dañar a otra persona, porque se siente que Dios Padre es mi Padre, y pues ¿cómo voy a afectar? ¿Cómo voy a dañar? ¿Cómo voy si Él es mi papá? ¿Sí? Y mi papá quiere que yo esté feliz, que viva conforme a lo que Él, a través de su Hijo, nos enseñó. Por eso mandó a su Hijo, ¿no? Bueno, entonces esas consecuencias que nosotros tenemos por el pecado, todas estas cosas Dios también las emplea para nuestro beneficio. ¿Qué podemos sacar ahorita con lo de la pandemia? Bueno, la capa de ozono ya se cerró, la parte que decían que ya está, que había un hueco, que ya se cerró. Veamos que la naturaleza está respondiendo magníficamente. Saquemos lo bueno de que, bueno, ya ahorita con el que no me hablaba, me hablo, etc. Este tema del Padre nos tiene que hacer crecer en el amor. Les pongo ejemplos. No les digo exactamente lo que dice el manual, porque hasta si quiero se lo digo de memoria, pero lo que yo quiero aquí es que entendamos los ejemplos de cómo es Dios nuestro Padre. Es Padre. Jesús dice Padre, y luego dice, de ahí vamos a que es el nuestro, ¿no? Es Padre y es nuestro. Entonces,
ya no es mío, y lo dice el Padre en la oración, ¿no? No digo cuando rezo esta oración, Padre mío, no estoy volcándome a mí únicamente, sino que me estoy sintiendo que Dios es Padre de todos. Y lo que les decía hace rato, somos, el Hijo es Jesucristo y nosotros somos hijos en el Hijo. Por lo tanto, nuestra comunión con Jesús es la que nos va a llevar al Padre, es la que nos va a ir perfeccionando y es la que entonces nos va a dar esa gracia y esa fuerza de decirnos Padre nuestro. Vivimos en un mundo lleno de muchas personas, de yo, vamos a decir, de muchas personas que solo yo y yo. Y yo, por ejemplo, vamos a hablar de una persona, de un dueño de empresa, por ejemplo, en donde solo acapara para él y para su familia, en donde los empleados ganan un mínimo salario, en donde están siendo explotados. Si sentimos que Dios es Padre y es nuestro, entonces yo voy a buscar un beneficio no solamente para mí, sino para los demás. Si yo creo que Dios es nuestro Padre y creo entonces que mi vecino, mi empleado, mi patrón es mi hermano, ni yo le voy a hacer daño a mi patrón, ni yo le voy a hacer daño a mi súbdito, ni yo le voy a hacer daño al vecino, porque nos vamos a ver como hijos en el Hijo. Y el Hijo hizo todo lo que al Padre le agradaba, hizo todo lo que al Padre le decía dentro de la voluntad, que eso lo veremos después. Cómo tenemos que actuar conforme a lo que el Hijo nos enseña. Y dice, viene Jesús y nos enseña que ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, sino que nos tenemos que amar. Y ya nos enseña que todos los 10 mandamientos ya no van a decir, si cumplimos, si los resumimos, dice que se amen los unos a los otros como yo los sé amar, ¿no? El mandato del amor. Porque entonces ya sentimos que Dios es nuestro Padre. No estoy sola en este mundo. No soy solamente yo, no soy yo y yo. Y por eso Jesús nos dice Padre nuestro, para ver si de esta manera también entendemos que somos hermanos todos en el mundo y que como hermanos nos tenemos que ver y que como hermanos nos tenemos que hacer el bien. ¿Por qué los grandes poderosos solamente buscan hacer el mal? Porque no se han sentido hijos, porque no creen que sea un Dios, o porque a veces creemos, y hablo de aquellos, pero hablemos de nosotros. Esta mañana dialogaba con unos compañeros, con unos abogados, que decía cómo a veces la policía, y hablamos de policía y de las leyes, cómo las leyes solamente se aplican para las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque son a la única que le podemos pisotear, pero no nos podemos meter con un alto funcionario, con uno millonario. ¿Por qué? Porque esto con cualquier dinero o poder van a doblegar la ley. Y no hay coherencia de vida en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque justamente hemos alejado a Dios de nuestras vidas, porque justamente no nos creemos hijos en el Hijo. Y dice que cuando Dios ve a un hermano, a un hombre, en el hombre, en ese hombre, en ti, en mí, en José, en Pedro, en María, ve el rostro de su Hijo, de Cristo. Cuando nosotros agredemos, ofendemos a uno, estamos ofendiendo al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos en el Hijo. Y eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Padre nuestro, somos hijos de un mismo Dios. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no poniéndonos zancadillas, sino tratando de buscar la santidad
propia y la de los demás, ¿sí? Aunque por ahí en una, dice, cuando decía unas religiosas, donde hay un santo, alrededor hay varios mártires. O sea, no hay mártires sin santo, ni santos sin mártires, pero bueno, eso es un decir para que nosotros tengamos muy en cuenta que tenemos que apoyarnos, pero no lastimándonos ni agrediéndonos. Luego nos dice que estás en el cielo. Dios está, bueno, nos quiere decir que está en el cielo, ¿verdad? Pero no que está allá quieto, sin mirarnos, sin aterrizar en nosotros, sin mirarnos nosotros, sino que estamos, justamente, la paternidad de Dios es más real que la paternidad humana. O sea, está en el cielo, que tenemos un Padre aquí en la tierra, sí, pero nuestro Padre Dios está también, y es que está cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos, escuchándonos, y que quiere y que busca en todo momento el bien. Que estás en el cielo, pero que está en todas partes, está en todo lugar también, como dispuesto a que nosotros también estemos dispuestos a encontrarnos con Él, que estemos unidos con Él y que busquemos, pues, en todo momento hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, a veces nos dicen, eso es muy aburrido, pero si entendiéramos que hacer la voluntad de Dios, lejos de ser aburrido, es nuestra felicidad. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios se siente feliz. ¿Qué es la voluntad de Dios? Amarnos. Cuando tú amas a un prójimo, cuando tú le ayudas, cuando tú le das, cuando tú lo guías, cuando tú le enseñas el mínimo de cómo agarrar el celular, de cómo descargar una aplicación, de cómo rezar un Ave María, de cómo encomendarse. Cuando tú haces todo esto te sientes feliz. ¿Por qué? Porque estás actuando como a Dios le agrada, estás haciendo. Pero cuando estamos criticando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que cuando yo me como a un cristiano, una cristiana por ahí, yo luego digo, ay Señor, perdóname, te juro que no, se me salió, pero ya no lo voy a volver a hacer, por lo menos no con la misma intensidad que antes, ¿no? Pero tiene que haber un cambio cuando yo reconozco que tengo un Padre que es nuestro y que está en el cielo, pero que es más Padre que el mismo Padre que tenemos aquí y que está dispuesto a apoyarnos en todo. Pero tenemos que dejarlo actuar, porque a veces decimos que es nuestro Padre, pero está lejos de nosotros esa verdad, ¿sí? No la asumimos, no la hacemos nuestra. Creemos que, bueno, Padre nuestro, que estás en el Padre nuestro, sí, lo repetimos por inercia. Es como a lo mejor el hijo, un rey, ¿no? O vamos a poner tantos casos de artistas, o vamos a poner a Juan Gabriel, ya difunto, pero cuando estaba vivo, ¿no? Que le ponían que si tenía un hijo, y si este hijo no creció con él, no iba a tener la misma cercanía que el que pudo haber crecido con él, ¿no? Hablemos de un rey que tuvo un hijo por fuera y que cuando se entera o cuando reconoce o le dicen que es su papá, pero bueno, lo ve muy lejano porque no ha crecido con él. Porque dice, sí, mi papá es el rey, o sí, mi papá está el artista, ¿no? Pero pues si le pido y si me dice que no, pues porque yo no he crecido con él. Es un ejemplo que estoy poniendo, nada que la iglesia diga esto. Entonces, así nos podemos sentir muchas veces. Decimos que Dios es nuestro Padre, pero no nos lo creemos, o dudamos, o queremos que nuestro Padre que está en el cielo haga lo que nosotros queremos, porque eso creemos que es lo que no. Eso es lo que a nosotros nos va a hacer feliz, no lo que Dios quiera de nosotros, sino lo que yo sé que es eso, porque Dios no sabe mis necesidades. Eso le decimos cuando queremos que se haga nuestra voluntad. Perdón, y eso viene después. Ya me adelanté, pero bueno, que Dios nos acompañe, nos guíe, nos fortalezca y sintamos a un papá aquí
hoy cercano, en medio del dolor, en medio de esta pandemia, ahí está Él. Y está sufriendo con nosotros. Y nos está diciendo, aquí estoy. Fuera tristeza, fuera depresión, fuera angustia. Porque si nosotros, aparte, yo me he cuestionado muchísimo, hermanos, créanme, me he cuestionado muchísimo. Bueno, si nosotros creemos en Dios, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Será que no estamos convencidos que tenemos un Padre en el cielo y que además es nuestro? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Será que no estoy haciendo su voluntad? ¿Será que estoy apegada aquí a la tierra? ¿Será que mi voluntad no está unida a la del Padre? Cuando todos los santos lo que han querido es ya que llegue su día final. Y lo digo por ustedes y lo digo por mí, porque se muere un pariente y también lo padecemos y sufrimos, pero aunque es parte de nuestra naturaleza, también nos tenemos en todo momento que cuestionar. ¿Cómo le creo que Dios es mi Padre si siempre vivo triste, criticando, ofendiendo, perezosa, sin hacer nada, sin ayudar, pero criticando en todo? Bueno, podría extenderme mucho más, pero estamos en este medio. Bueno, comentarios. A mí me encanta, lo felicito a los que comentaron el otro día, la verdad me encantó. Yo dije, ay, Dios mío, a lo mejor no se los enseñé yo, pero me encantó la respuesta que daban al cuestionamiento que se hacía. Entonces, que Dios nos siga fortaleciendo, que Dios nos siga dando la sabiduría, ánimo, confiemos que Él es nuestro papá y que en medio de esa adversidad está Él consolándonos y dándonos la fortaleza y concediéndonos aquello que es para nuestro bien. Que tengan todos una excelente semana, que Mamita María nos acompañe y no se olviden que la felicidad viene de Dios y que nos acompañen también al rezo del Santo Rosario a las 5 de la tarde por la página de Escuela de la Fe Carmen, no se le quita nada. Si tienen un rosario después o antes, rezar 4 al día nos enseñan, así que bueno, con rezar 2 no nos va a pasar nada, estamos en un tiempo en donde tenemos más tiempo que otras cosas, ¿no? Tenemos que dedicar, tenemos que orar también nosotros por muchos, miles, millones que no rezan. Tenemos que fortalecernos. Entre más tiempo nosotros aquí en la tierra oremos, menor tiempo, ¿no? Decía un sacerdote, estaremos en el purgatorio. Así que a rezar.